la tendencia declinante y lo que importa para mí, viendo el detalle de lo que se llama inflación núcleo. Rompió la barrera de los 2 dígitos. Rompió la barrera de los 2 dígitos. Y tomando en cuenta lo que es la inflación núcleo, ¿qué significa? Hay que sacarle lo que son precios regulados, tarifas, por ejemplo, y sacarle el efecto de los estacionales, cuando sube alguna verdura, etcétera, etcétera, por estacionalidad. Sacando eso, ahí se ve el corazón de la inflación y está viajando la inflación ya a niveles, ese corazón de la inflación, la que es la inflación núcleo, de niveles de 6,3% mensual. El nivel de inflación núcleo que no se veía desde enero del 2023. Ahí tenemos lo que son las variaciones clásica que mostramos siempre ante cada mes, el 8,8 puntual del mes, la acumulada en el 2024 65 y la interanual que bueno, abarca todo lo que fue el desastre del año pasado también del 290% aproximadamente. Así que para mostrar o para agregar alimentos que sigue viajando, que sigue disminuyendo, 6% más o menos la variación de los precios de los alimentos. También, ojo, que ahí incluye también variaciones estacionales, no solo son los que alimentos, digamos, tradicionales, sino están los frescos, es decir, hay mucha composición diversa. Y lógicamente lo que hubo incremento importante, que fue lo que más sacudió, fue lo que fue tarifas, etcétera, etcétera, que es lo que subió cerca de 35%, básicamente lo que fue la tarifas de gas y electricidad, agua, etcétera, etcétera. Así que eso se sigue mostrando claramente al alza. Salud 9,6% y ahí más o menos tenemos el balance de abril que esperemos que seguramente en tanto y en cuanto se mantengan las políticas y no haya sorpresas raras, es decir, seguramente quizás mayo se mantenga la misma tendencia declinante, es decir, que puede llegar a ser menor a este 8,8%. Ok, algunas consultoras, hoy hablamos con algunas de ellas en la radio y ya hablan de una inflación para mayo, vamos por mediados de mayo, sí, casi. Para mayo, porque esto que estamos viendo 8,8 es foto vieja, en definitiva. Esto es abril, ya pasó, ya fue. Y en Argentina es una eternidad. Ahora, lo que estamos viviendo, dicen que va a estar cerca del 5%. Sí, tranquilamente puede ser eso, en función de lo que, de vuelta, lo que decían con los regulados, ¿no? Pero ya vemos que por lo menos la inflación núcleo se mantiene a la baja y descendiendo. Y de hecho, cuando analizás la inflación diaria que la relevan en precios de supermercados, te das cuenta que incluso comentábamos días atrás que daba deflación en algunos precios de supermercados. Ahora, todavía. Sigue siendo monumental la inflación, ¿no? Porque en lo que va del año 65%. No, es una vergüenza. Es realmente una barbaridad. Pero Y 8,8, para mí no hay nada para festejar porque todavía sigue siendo muy grande la inflación. Imagínense que en países de la región la inflación anual está en el 3, 4, 5%. Sí, o sea, acá estamos en el doble en un mes. Exactamente. Hay mucho camino por recorrer. Totalmente. Está en línea Julián Yotovich, que es analista financiero. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bueno, me gustaría tu impresión y tu análisis. Bueno, a ver, coincido con vos, hay cuestiones para ponerse contento y otras cuestiones para preocuparse por lo que viene. El hecho que hayamos regresado al dígito era algo que, digamos, no se esperaba, por lo menos si uno se retrotrae a diciembre, ¿no? Donde uno esperaba una dinámica inflacionaria muchísimo peor de lo que tuvimos hasta ahora. Así que regresar al dígito es positivo. Hay cuestiones que, para entender las causas de este proceso de desinflación que ya tiene 4 meses consecutivos, hay cuestiones que preocupan en lo que tiene que ver con o el componente recesivo que explica la baja en la inflación. Pero bueno, básicamente si vos tenías una recesión con alta inflación como la que tenías, o riesgos hiperinflacionarios, es prácticamente inevitable inducir a la economía a una recesión para frenar la inflación. Así que, si bien la recesión explica mucho la baja en la inflación, era prácticamente inevitable para frenarlo. Pero después hay un trabajo detrás del Banco Central y del equipo económico que logran estos resultados. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la fuerte baja de tasas. No es menor el proceso de baja de tasas que hizo esta gestión, llevando la tasa del 130 al 50%. Eso hace que los precios de alguna manera también se anclen y no aceleren, fundamentalmente porque el Banco Central promete menos pesos en el futuro al bajar la tasa de interés, porque son menos pesos que tiene que emitir para pagar los intereses del propio Banco Central. Y eso también combinado con una política fiscal que ha generado un freno
en la emisión monetaria para asistir al Tesoro, pero también como ancla fiscal en cuanto a los pesos que vienen en el futuro. Así que el equipo económico ha hecho avances en ese sentido. Creo que la parte que ahora hay que empezar a ocuparse en un contexto en donde la inflación está mucho más moderada, el nivel de actividad hacia adelante y el tema de los salarios, ¿no? El gobierno anterior y el ministro de Economía anterior, Sergio Massa, ¿cómo dejaron al Banco Central? ¿Fundido? Bueno, yo lo tuiteaba hoy y ayer también, lo hablé también en mi programa. Básicamente se conoció el balance del Banco Central la semana pasada y ahí se queda en reflejo que el Banco Central durante la gestión anterior vendió bonos por 4.200 millones de dólares aproximadamente. Contemplemos que los bonos que vendió durante el año pasado valían en promedio 25, 26 dólares. Claro. Esos bonos implicaban una tasa de interés de por lo menos el 50%, lo cual indica que Massa se endeudó, si se quiere, en el mercado a una tasa del 50% en dólares. Eso del lado de la destrucción del activo. Pero eso, eso no existe en el mundo, 50% en dólares. Desastre. No, total. Bueno, y eso que estás mostrando es lo que se perdió de ganar la Argentina, porque los bonos después subieron, o sea que claro. La decisión de inversión fue muy mala, ¿no? Para haber vendido esos bonos. Pero bueno, el mercado subió porque especulaba con que Massa se iba a ir parcialmente. Pero bueno, después la inflación que tenemos hoy es producto del descalabro monetario que dejó el gobierno anterior, producto de... Y la bomba del LELIQ. Claro, bueno, a ver, la emisión monetaria y posteriormente la generación de una bomba del LELIQ. Claro. Esa bomba del LELIQ es lo que desarmó el equipo económico actual, haciendo colapsar la tasa de interés. La bomba del LELIQ era que se emitían pesos, para absorber los pesos se emitían LELIQs, como la inflación se disparaba porque había más pesos, el Banco Central subía la tasa de interés y tenía que pagar cada vez más intereses por la deuda del Banco Central. Esos pesos que se emitían generaban cada vez más inflación. Bueno, el Banco Central actual bajó la tasa de interés muy agresivamente y entonces implica que hacia adelante el equipo económico tiene que emitir cada vez menos pesos y genera un ancla en las expectativas junto con una política fiscal de ajuste y también apoyándose en la recesión, que prácticamente era inevitable para frenar la estanflación que sufre la Argentina. Pero Julián, bueno, Julián, aprovechamos para informar a todos que acaba de bajar el Banco Central la tasa de interés 10 puntos, como se preveía, de 50 a 40. Ah, 40 ya. O sea que vamos a ver el plazo viene fijo. Bajando 10 puntos cada vez que la baja. Y seguramente vamos a ver el plazo fijo en niveles de 30% anual. Ya estás niveles bajísimos de tasa de interés de plazo fijo. Como viene sucediendo, no creo que impacte mañana demasiado en el mercado de cambios. ¿Cómo estás viendo eso? Es una excelente noticia para el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque los bancos hoy no tienen forma de ganar dinero invirtiendo en el Banco Central como sí lo ganaron durante la gestión anterior. Entonces eso obliga de que los inversores, de que los bancos en particular, salgan del Banco Central y tengan que buscar otras áreas de la economía para ganar dinero. Los bancos hoy están repletos de pesos y no saben qué hacer con los pesos. Entonces necesita dar crédito. Pero ¿no? Justo te preguntaba cómo veías el impacto en el dólar. Ah, perdón. Bueno, en el dólar, nuevamente, las últimas bajas de tasas claramente no generaron una disparada en el tipo de cambio. En estos puntos ya después de fuertes bajas de tasa de interés, hoy para que los inversores pierdan en dólares invirtiendo en pesos, el dólar tiene que subir solo 3%. Entonces, puede que en estas instancias haya un poco más de presión cambiaria respecto de lo que había en el pasado. Pero yo creo que desde el punto de vista económico es muy positivo y claramente hay un mensaje detrás del gobierno de querer redireccionar los pesos hacia el nivel de actividad, que no vayan al dólar, que vayan a la economía real y que de alguna manera ahí se reactive justamente la economía. Como dije al principio, hay que enfocarse en la reactivación económica y la baja de tasas es expansiva y también implica que los bancos tienen que hacer lo que mejor saben hacer, que es prestar. Si se presta, se dinamiza la economía y a partir de ahí entramos en un círculo, bueno, mucho más virtuoso respecto a lo que teníamos en el pasado. Querido, gracias. Gracias, Julián. Abrazo muy grande. Bueno, Eduardo, un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos a Willy también. Chao, querido. Me voy al móvil. Pablo Corso, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?